Las buenas condiciones ambientales a lo largo de toda la campaña y en el periodo fenológico de la soja y el maíz, en combinación con una correcta ambientación, selección de híbridos y nutrición, dieron como resultado una cosecha récord en la provincia de Córdoba. Eduardo Farías, un verdadero especialista, analiza a continuación cómo las tecnologías digitales y la capacitación respaldaron este excelente resultado. Gracias al buen clima y en una zona donde la napa juega un papel importante como el centro-este de Córdoba, este año se presentó una buena campaña. El productor de Marcos Juárez, Eduardo Farías, precisa cómo hay que pensar las nuevas tecnologías y su potencial a partir de una estrategia de manejo diferenciada. El análisis de la campaña claramente tuvo un contraste muy fuerte con la campaña anterior. O sea, arrancamos con que la campaña anterior tuvimos en el periodo estival, de septiembre a la cosecha, 300 milímetros, y este año llevamos aproximadamente unos 700, 750 milímetros. Entonces, claramente el clima va marcando una diferencia que tiene que ver muchísimo con los resultados de producción. Y siempre lo nombro, el tema de la napa. Empezamos a jugar en otras situaciones en donde el año pasado, haciendo una comparación, los campos que más resultados tuvieron desde el punto de vista de rendimiento fueron los que tenían napa cerca, y este año al revés, fueron los que menos tuvieron ese resultado importante, porque en esos campos donde está la napa dando vuelta, una cosa son las hectáreas totales, otra cosa son las hectáreas sembradas y otra cosa totalmente diferente son las hectáreas cosechadas. Entonces, claramente los resultados en ciertos sectores del campo fueron extremadamente buenos, pero cuando uno hace un análisis de rendimiento del total de los sembrados, claramente eso no es igual. Eduardo, y una vez definido el ambiente y su potencial, ¿cómo podemos adaptar las distintas densidades en base al híbrido, a la genética, para obtener un mejor resultado? Con el maíz es uno de los cultivos en donde podemos empezar a trabajar con diferentes estrategias, a la cual no solamente la genética es importante, que obviamente es un factor de rendimiento, pero tenemos que conocer muy bien el híbrido para ver primero si podemos levantarle las densidades, si tal vez los tallos tengan esa tolerancia a no quebrar, pero el manejo de densidades junto con el manejo de nitrógeno, básicamente, que obviamente esto tiene que estar de la mano con el fósforo, el azufre y el zinc, que son los otros tres elementos fundamentales que tienen que estar, son estrategias que realmente en los últimos 3 años hemos encontrado que marcan una diferencia importante en lo que respecta a la producción, y obviamente acá lo importante es conocer los márgenes brutos, los márgenes económicos. Levantando densidades estamos levantando la inversión sobre el cultivo, es decir, poner 80 o poner 100.000 plantas, son 20.000 plantas más que tienen un costo aproximado de $40 por hectárea, y a esos $40 por hectárea de semilla hay que invertirle por lo menos unos 60, 70, 80 kilos más de nitrógeno. Van de la mano, o sea, no podés levantar densidades si no levantás la cantidad de nutrición para esa cantidad de plantas que uno está aumentando. Eduardo Farías pondera la importancia de la biotecnología combinada con un manejo acertado que permite superar los 150 quintales de maíz esta campaña. Los resultados de la campaña en maíz fueron en algunos casos un poquito más variables. Claramente en los campos con napa hay rendimientos bajos de 100 quintales, bajos para lo que fue el año, y hay rendimientos que van a llegar a los 150 quintales. No en todos los lotes uno puede llegar a llevar adelante este tipo de estrategia, vuelvo a repetir. Manejar 100.000 plantas significa aumentar la competencia entre las plantas de maíz, y eso significa cambiar de alguna manera fundamentalmente el momento de la siembra. El momento de la siembra, la sembradora tiene que estar muy bien regulada, elegir bien el calibre, manejar bien la equidistancia entre plantas. Uno observa que cuando uno lleva 100 a 120.000 plantas, te encontrás con que las plantas dominadas aparecen y se notan muchísimo, y eso tiene que ver muchísimo con el momento de germinación. Tienen que germinar todas iguales, la velocidad de trabajo en el momento de la siembra tiene que ser menor, tenemos que tener mucha más atención y dedicarle mucho más eficiencia a la sembradora, a la ruedita pretagrano, a todo lo que sea la profundidad, a la equidistancia. Son todos factores que terminan definiendo que posteriormente lleguen esas 100.000 plantas a cosecha,
para que todas las espigas después tengan el mismo tamaño. Cuando uno empieza a ver que las espigas son desparejas, claramente uno empieza a analizar qué hizo en el momento de la siembra y empiezan a aparecer esos detalles que cuando uno aumenta la densidad no pueden estar. O sea, la prolijidad al momento de la siembra con altas densidades claramente es diferente. La competencia aumenta, el número de granos por metro cuadrado es mayor, el peso de grano es un poquito menor con respecto a 80.000. Y el aumento de rendimiento es claro, tenemos más espigas, tenemos más grano, pero tenemos que mejorar muchísimo la eficiencia en el momento de la siembra. Yo creo que el productor tiene que estar pensando en este tipo de estrategias y no lanzarse de cabeza. Es muy sencillo en una parte del lote levantar las densidades porque es cambiar la marcha de la caja de la sembradora, marcarlo y posteriormente ir a ver los resultados, pero siempre el agregado de nitrógeno fundamentalmente, siempre y cuando el resto de los nutrientes que antes mencioné tiene que estar sí o sí. ¿Cómo se presentó la campaña de soja de primera y de segunda y qué manejos hicieron para poder combatir malezas de difícil control? Con respecto a soja, este año se usaron variedades que siempre tratamos de buscar, que dan los máximos rendimientos en los ensayos. En el caso mío usamos Don Mario 40R16, Agro 4326, una de Credence que anduvo muy bien, que es 4306. Y lo que ocurrió fueron que los rendimientos, como te decía, también en soja de primera fueron variables dependiendo de los lotes. El rango va de entre 40 hasta llegaron algún lote de 60 quintales. Claramente que el distanciamiento entre hileras no solamente juega en el rendimiento, sino en el manejo de las malezas, que hoy por hoy, fundamentalmente contra el yuyo colorado, que el Amaranthus hoy por hoy es la maleza más importante desde el punto de vista de lo que son las malezas estivales. Claramente en esos casos acercar hilera nos ayudó a llegar con lotes más limpios. ¿Qué resultados en control de lepidópteros cuantifican con la inclusión de la tecnología intacta dentro de la rotación? La tecnología intacta realmente es una tecnología que vino para quedarse. Tener la posibilidad de que un cultivo de soja esté protegido desde que nace hasta que termina su ciclo contra los lepidópteros es algo muy ventajoso, y la genética va de la mano. A medida que van pasando el tiempo se va introduciendo esta tecnología en nuevos materiales. Estamos parados en una 4927 de Agro, que este año fue una de las variedades que más se destacó, fundamentalmente como soja de segunda, en donde los rendimientos fueron extremadamente buenos. No esperábamos tener esta situación, y claramente lo que veo que este año se han destacado, los rendimientos fue en las zonas donde menos napas hay, hacia la zona de San Marco, la zona del sur de Marco Juárez, cruzando una cuenca importante que es la cuenca de Ayerza, donde ahí no hay napa. Los rendimientos, la verdad, fueron muy buenos contra los lepidópteros. No me cabe duda que es la gran alternativa, y no solamente desde el punto de vista agronómico, sino desde el punto de vista económico. Aparte de ser productor, soy asesor, y en muchísimas situaciones en soja de segunda tuvimos que hacer 2 tratamientos de ISOCA, que es el valor que tiene la tecnología intacta. Creo que no cabe duda que el manejo de este tipo de biotecnología es lo que debemos llevar adelante, ya que económicamente en la mayoría de las veces es igual y agronómicamente tenemos un resultado porque no hay nunca un daño por parte de las isocas, de los lepidópteros. A futuro, Farías considera que el manejo, la gestión de los datos y la digitalización aumentarán los pisos de rendimiento. Con respecto a la era digital, es el futuro. Claramente los ingenieros agrónomos y los productores agropecuarios tenemos que tener muy claro qué está pasando en cada metro cuadrado del campo para poder encontrar cuál es la problemática o, por el contrario, cuál es la fortaleza para poder encontrar cómo levantar cada metro cuadrado a favor de siempre de la producción. Es el futuro, claramente.